amén, Jesús. Aleluya, te alabamos. Cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos. Bendito Señor. Gloria a Jesús, amén. Gloria a Dios. Porque Jesucristo ya me liberó. Yo siento fastidioso en mi corazón. Porque Jesucristo ya me liberó. Me liberó de las cadenas. Me liberó de las cadenas, me libertó. Yo siento fastidioso en mi corazón, porque Jesucristo ya me libertó. Yo siento fastidioso en mi corazón, porque Jesucristo ya me libertó. Me libertó de las cadenas, me libertó de las cadenas, me libertó. Gloria a Dios. Porque en la muerte no te alabaré. Pronto mis días se acaban y al polvo tornaré. Soy arcilla, soy lodo en tus manos. Miserable de mí sin tu amor. No se acorte tu mano. Cristo, Cristo mi Salvador. Sí, amén, Jesús. Ciertamente bien y la bondad Gloria a Jesús, me amén. seguirán los días que more aquí. Confortarás mi alma y yo te alabaré. Soy arcilla, soy lodo en tus manos. Sí, amén, Jesús. Miserable de mí sin tu amor. Gloria a Jesús, amén. No se acorte tu mano. Cristo, Cristo mi Salvador. Sí, amén, Jesús. Tú eres fiel, inmenso en amor. Perdonarás del hombre la maldad. Anhela vernos salvos. Sí, amén. Cuán grande es tu bondad. Soy arcilla, soy lodo en tus manos. Sí, amén, Jesús. Miserable de mí sin tu amor. Gloria a Jesús, No amén. se acorte tu mano. Sí, amén, Jesús. Cristo, Cristo mi Salvador. Gloria a Jesús, Te amén. alabaré por siempre mi Jesús, porque tu gracia ya me perdonó y con tu sacrificio me has dado salvación. Sí, amén, Jesús. Soy arcilla, soy lodo en tus manos. Miserable de mí sin tu amor. No se acorte tu mano. Cristo, Cristo mi Salvador. Sí, amén, Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Bendito Dios.
siempre recordemos que Él nos dijo en su palabra que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, hermanos. Tenemos que creer y confiar en su palabra, hermanos. Amén. Nosotros tenemos que seguir estudiando, hermanos. Tenemos que seguir aprendiendo, leyendo de su palabra. Porque recuerden que sus misericordias son nuevas todos los días, hermanos. Aunque usted diga que voy a hacer lo mismo que hice ayer, no, hermanos, todos los días son diferentes. Aparentemente, me voy a levantar a las 7, hacemos cosas diferentes, no hacemos lo mismo siempre, hermanos. Amén. Y pues continuamos estudiando, hermanos. Como todos ustedes saben, terminamos de leer 2 de Samuel. Vamos a empezar ahora con 1 de Reyes. Y pues recuerden que seguimos en el recorrido por el Antiguo Testamento. Y pues ahora llegamos al primer libro de los Reyes, que es el segundo de la serie de 3 libros dobles. Y originalmente los libros dobles constituían una sola obra. Un libro de Samuel, otro de Reyes y el tercero de Crónicas. La división que tenemos ahora fue hecha por los traductores de la Septuaginta. Eso de Septuaginta, hermanos, se refiere a los 70 que tradujeron del Antiguo Testamento del idioma hebreo al idioma griego, aunque el escritor es desconocido. También, hermanos, sabemos que este libro fue escrito mientras todavía estaba en pie el primer templo, y Jeremías ha sido considerado tradicionalmente como el autor, aunque la erudición moderna asigna la paternidad literaria a un grupo de escritores que denomina los profetas. La frase "como David su padre" se encuentra, hermanos, usted ya lo ha leído, 9 veces en el primer libro de los Reyes. Estamos siguiendo la línea de descendencia de David, y cada uno de los reyes fue evaluado por la norma establecida por David, que esto lo podemos ver que fue una norma humana. Pero, hermanos, los reyes ni siquiera fueron capaces de alcanzar esa norma. Y algunas secciones de esta historia fueron lamentables como historia. También revelan la decadencia y la caída del reino. Primero, el reino fue dividido, y después cada uno de los reinos cayó. Ahora, en cuanto a los versículos claves, estos revelan el énfasis del libro, y podemos decir que hay 3 versículos claves, y los 3 se encuentran en el segundo libro de los Reyes. Los 2 primeros describen la decadencia y caída del reino del norte, y se encuentran en el capítulo 17, versículo 22 y 23 del segundo libro de los Reyes, donde dice: y los hijos de Israel admitieron en todos los pecados que cometió Jeroboam. Esto es como un resumen, hermanas, nada más. Es como un resumen y ya lo vamos a ver, nada se lo estoy, es como, digamos, que el contexto, o como, para que veamos qué es lo que, de lo que vamos a aprender. 17, versículo 22 y 23. Capítulo 17, versículo 22 y 23. Y el tercer versículo describe la caída del reino del sur, y se encuentra en el capítulo 25 del segundo libro de Reyes, versículo 21, y dice: el rey de Babilonia hizo que los mataran en Ribla, en tierra de Amat. Así fue levantado cautivo Judá lejos de su tierra. Y el primer libro de los Reyes relata la división del reino, y el segundo libro de los Reyes relata la ruina y la caída del reino. Estos son considerados los 2 libros, o más bien, estos 2 libros se consideran como una unidad. Comienzan con el rey David y concluyen con el rey de Babilonia. Y estos 2 libros describen el gobierno del hombre sobre el reino de Dios y los resultados. Y por supuesto, no fueron buenos. Era necesario que el trono en la tierra actuase de acuerdo con el trono en el cielo, para que hubiera bendiciones para el pueblo. Sin embargo, lo iremos viendo un poco más adelante,
un plan puramente humano y tampoco podía conducir el plan de Dios a un fracaso. Y hermanos, estos dos libros de los reyes son, se puede decir, una prolongación de la narración que comenzó en los dos libros de Samuel. Y en realidad los libros de Samuel juntos con los libros de los reyes pueden ser considerados como una unidad, ya que estos 4 libros relatan la historia de la nación de Israel desde su tiempo de mayor extensión, influencia y prosperidad bajo David y Salomón, hasta la división. Y por último, pues el cautiverio y el exilio de ambos reinos. Pero la enseñanza moral en estos libros es mostrarnos o mostrarle al hombre, mostrarnos a nosotros la incapacidad que tenemos para reinar sobre nosotros mismos y sobre el mundo. Y hermanos, estos 4 libros históricos vemos una perspectiva muy gráfica sobre el apogeo y la caída del reino de Israel. Bien, vamos a ver brevemente un bosquejo, bueno, este es un bosquejo y vamos a seguir con el estudio de estos libros de Reyes, de Primera de Reyes, Segunda de Reyes. Bueno, hermanos, en primer lugar tenemos la muerte de David en el capítulo 1 y el capítulo 2 del primer libro de los Reyes. También tenemos luego, en segundo lugar, la gloria del reinado de Salomón, que abarca los capítulos del 3 al 11, el primer libro de los Reyes. Y dentro de esta división de la gloria del reinado de Salomón, tenemos en los capítulos 3 y 4 que Salomón pidió sabiduría, los capítulos 5 al 8. Esos capítulos nos hablan de la edificación del templo, y los capítulos 9 y 10 nos describen la fama de Salomón. Y el capítulo 11 nos narra las dificultades y la muerte de Salomón. Y en tercer lugar tenemos la división del reino, que abarca desde el capítulo 12 del primer libro de los Reyes hasta el capítulo 16 del segundo libro de los Reyes. Y en cuarto lugar tenemos la cautividad de Israel. Esta la puede usted ver en el capítulo 17 del segundo libro. Y en el último lugar tenemos la decadencia y la cautividad de Judá por Babilonia. Y esta abarca los capítulos del 18 al 25 del segundo libro de Reyes. Este pues, hermanos, como les decía, es el bosquejo. Es el bosquejo que seguiremos en nuestro estudio de estos dos libros. Y estamos pues, vamos a empezar con este libro, hermanos, Primera de Reyes. El tema es el golpe de estado de Adonías y la coronación de Salomón como rey. Al ser estos libros una continuación de la narración anterior de los libros de Samuel, en este capítulo se relatan varios eventos. David en su ancianidad fue cuidado por Abisac. Adonías intentó usurpar el trono de David. Renovó su juramento a Betsabé, y entonces Salomón, por nombramiento de David, fue ungido por Sadoc, y Natán. El pueblo triunfó. Adonías huyó a los cuernos del altar y luego fue despedido en paz por Salomón. Y el capítulo principia con un versículo triste. Vamos a leer el primer versículo de este capítulo, el primer libro de Reyes, que comienza a hablar de la debilidad de David y el complot de Adonías. Cuando el rey era viejo y avanzado el día, lo cubrían de ropas, pero no se calentaba. David, hermanos, ya era un hombre anciano, y es difícil pensar en él como un anciano, porque siempre que pensamos en David, nos imaginamos a un joven pastor, y es difícil pensar en él ahora como un anciano.
que necesitaba asistencia especial. Su hijo Adonías se aprovechó de esta condición, pues trató de apoderarse del trono, haciéndose rey. Por supuesto, esta acción no estaba de acuerdo con el plan de Dios. Y hubo una larga serie de intrigas. La intriga a propósito fue una de las características del reino de David. Veamos ahora quién era Adonías. En el capítulo 1 del primer libro de los Reyes se menciona por primera vez a Adonías. Reyes, primera. Vamos a ver los versículos 5 y 6. Es Primera de Reyes 1, del 5 al 6. Entonces, Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo: yo reinaré. Se hizo de carros, de gente de a caballo y de 50 hombres que corrieran delante de él en todos sus días. Su padre nunca lo había reprendido diciéndole: ¿por qué haces esto? Además, era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Hermanos, Adonías se rebeló y él era el cuarto hijo de David nacido en Hebrón. Su madre era Agui, una de las mujeres de David. Y esa palabra, se rebeló, todos entendemos esa palabra de se rebeló, hermano. Sí, sí. Tiene el sentido de enaltecerse a sí mismo, creerse más que otros. Y es interesante porque hay un versículo en las Escrituras que habla de esto y que podría colocarse, dice, y es el siguiente: en el Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículo 11, si quieren mirar allá, Lucas 14, versículo 11. Lucas 14, 11. Dice: cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Estas son palabras del Señor Jesucristo, hermanos. Cualquiera que se enaltece será humillado. Y esto es lo que ocurrirá en cuanto a Adonías, porque ciertamente él se enalteció a sí mismo. Y las Escrituras nos cuentan muchas cosas en cuanto a Adonías, porque nos dice que él era un hombre joven, era muy orgulloso, y él tenía muy alto el concepto de sí mismo. Él era engreído, y no es posible encontrar en algunas de los mismos rasgos que tenía su medio hermano Absalón, que como usted recordará, había encabezado una rebelión contra David, y ahora Adonías también habría encabezado una rebelión contra su padre. Si no se hubiera hecho algo para evitarlo. Ahora, David, ¿ustedes recuerdan que él tuvo fama alguna de este tipo, hermano? Que ha sido enaltecido, que ha sido orgulloso, ¿no? ¿Verdad? David nunca tuvo fama. Vivía conforme al corazón de Dios. Amén. David nunca tuvo fama de ser un padre que disciplinara a su familia. Dice que mantenía una vida familiar bastante desorganizada. Una especie de caos organizado reinaba en el palacio de David, y Adonías simplemente se aprovechó por completo de esta situación. El hermano de Absalón, y esto nos dice mucho en cuanto a él. David nunca lo reprendió cuando hacía lo malo. Creemos que David simplemente consentía con una sonrisa, así como lo hacemos en estos días algunos padres indulgentes. Amén. Adonías se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales lo ayudaban.
Joab, el general o ministro de defensa, que había sido leal a David por muchos años, ahora entregó su lealtad a Adonías. Se puede comprender su situación. Estaba cuidando de sí mismo y él estaba, como lo dice, preparándose para el futuro. David ya era un anciano y dentro de poco tiempo él moriría. Y Joab quería asociarse con el grupo triunfante y el único que se presentaba para apoderarse del trono pues era Adonías. Joab había influido muchísimo en el palacio y en la corte de David. También había sido el hombre de confianza de David. Él fue desde el principio y creemos que había sido muy leal a David. Y no creemos que ni siquiera en ese momento hubiera permitido que Adonías alzara la mano contra David, pero deseaba que alguien llegara al trono, y ninguno de los otros hijos de David parecía ser un candidato probable. Ahora, esto se escucha interesante, porque no se cree que Joab hubiera elegido a Salomón como futuro rey. También se cree que David quería que Absalón fuera su sucesor y no Salomón. Después de todo, David hasta consintió con una sonrisa cuando Adonías dio algunos pasos para llegar al trono, pues se aprecia mucho a Absalón. También podemos notar que había algunos que no estaban de acuerdo con Adonías como rey. Vamos a leer el versículo 8 de este primer capítulo. Pero el sacerdote Sadoc, Benaya, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei, rey, y todos los grandes de David, no seguían a Adonías. Veamos también que Adonías organizó un banquete. También, hermanos, en aquella época este era un buen medio para obtener el apoyo de gente para un proyecto, como en la actualidad también así se acostumbra, ¿no? Veamos el versículo 9. Mató Adonías un día ovejas, vacas y animales cebados junto a la peña de Zoelet, que está cerca de la fuente de Rogel, y convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los hombres de Judá, siervos del rey. Y pues la intención de Adonías era anunciar durante este banquete que él era el rey. Y aquí, hermanos, debemos notar que como hijo primogénito, podemos decir pues, que probablemente él tenía derecho al trono. También se dice que era mayor que Salomón, y según las normas de la época, el hijo mayor siempre era el príncipe heredero y el sucesor. Y como Absalón había muerto, pues colocaba a Adonías en la línea sucesora. Así que esto fue un paso atrevido, ese de enviar invitaciones a los hijos del rey, especialmente a la luz del hecho de que Salomón no recibió ninguna invitación y él quedó excluido. Y aquí es cuando Natán, el profeta, empezó a tomar algunas medidas. Veamos el versículo 10. Pero no convidó al profeta Natán, ni a Benaya, ni a los grandes, ni a su hermano Salomón. Aquí podemos ver que Adonías sabía que Natán se uniría al bando de Betsabé. Natán era quien había guiado a David durante este periodo terrible
del gran pecado de David, Betsabé. Por supuesto que ella era la madre de Salomón, y entonces Natán se dirigió a ella. Ahora veamos el versículo 11. Vamos a ver el plan de Natán y Betsabé. Entonces Natán dijo a Betsabé, madre de Salomón: ¿no has oído que Adonías, hijo de Agüit, se ha proclamado rey sin saberlo David, nuestro Señor? Y en realidad Adonías empezó a obrar a espaldas de David, porque él no consultó a David de ninguna manera. Entonces Natán quiso tomar algunas medidas, y como lo veremos, comenzó a actuar. Y primeramente vamos a ver qué le dijo a Betsabé. Esto lo vemos en el versículo 13. Ve, preséntate ante el rey David y dile: Rey y Señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías? Hermanos, cuando nació el segundo hijo de David y Betsabé, ya que el primer hijo había muerto, David le había jurado a Betsabé que ese hijo sería el próximo rey. Y ustedes ya lo han leído, hermanos, este hijo era Salomón. Pero en ese momento era evidente que David no estaba haciendo nada para hacerle rey. Pues no creamos que David realmente quería que Salomón fuera rey, porque dice que como que él no tenía un gran entusiasmo por convertirle en rey. Pero vamos a seguir leyendo, hermano. Veamos el versículo 14. Dice: mientras estés allí hablando con el rey, yo entraré detrás de ti y reafirmaré tus palabras. Natán estaba diciendo que David debía ser avisado en cuanto a lo que estaba ocurriendo. Y él le aconsejó a Betsabé que fuera donde está David y le informase de todo. Luego prometió confirmar las palabras de ella, porque Natán quería alertar al rey sobre lo que estaba ocurriendo en su propio palacio. Veamos versículos 15 y 16. Dice: entonces Betsabé entró en la habitación del rey. El rey estaba muy viejo y avisado. La sunamita lo servía. Betsabé se inclinó e hizo una reverencia al rey. Y el rey dijo: ¿qué te pasa? Y pues si podemos entender esto que acabo de leer, hermano, que acabamos de escuchar, pues parece que el rey David pues había pasado algo de tiempo o mucho tiempo sin haber visto a Betsabé. Ahora vamos a leer del versículo 17 hasta el 20. Ella le respondió: Señor mío, tú juraste a tu sierva por el Señor tu Dios, diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí y se sentará en mi trono. Pero ahora reina Adonías, sin que tú, mi señor y rey, todavía lo sepas. Ha matado bueyes, animales cebados y muchas ovejas. Y ha convidado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Joab, general del ejército. Pero no ha convidado a Salomón, tu siervo. Entre tanto, rey y señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti, para que les anuncies quién se ha de sentar en el trono
después de mi Señor el Rey? Pues hermanos, David no había tomado ninguna medida para elegir de entre muchos hijos a un sucesor. Y pues todos se creían que Adonías era el indicado, o era atractivo y capaz, y que sin duda había muchos que querían que él fuera el próximo rey. Pero continuó Betsabé hablando, y veamos qué es lo que sucedió del versículo 21 al 24. Dice: de otra manera sucederá que cuando mi Señor el Rey duerma con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos considerados culpables. Mientras ella aún hablaba con el rey, llegó el profeta Natán. Le avisaron al rey diciendo: aquí está el profeta Natán. Cuando él entró donde estaba el rey, se postró delante del rey, rostro en tierra, y dijo: Rey y Señor mío, ¿has dicho tú? Adonías reinará después de mí y se sentará en mi trono. Natán y Betsabé quisieron saber si David era quien había elegido a Adonías para reinar después de él o no. Y David, por supuesto, declaró que él no lo había elegido. Luego David contestó sus preguntas. Esto lo podemos ver en el versículo 28, del 28 hasta el 30. Entonces el rey David respondió diciendo, y dijo: llamadme a Betsabé. Y vino ella a la presencia del rey y se quedó en pie delante de él. Entonces el rey hizo este juramento: vive el Señor, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por el Señor Dios de Israel, diciendo: tu hijo Salomón reinará después de mí y se sentará sobre mi trono en el lugar mío, que así lo haré hoy. Amén. Cuando David habló a Betsabé en cuanto a Salomón, observemos que dijo: tu hijo, en lugar de decir nuestro hijo. Podemos pensar que David no estaba muy interesado en este joven. Pero sigamos, hermanos, en el versículo del 31 al 33. Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro en tierra, y haciendo una reverencia al rey dijo: viva mi señor el rey David para siempre. Y el rey David dijo: llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Unaya, hijo de Joiada. Ellos entraron a la presencia del rey y él les dijo: tomad con vosotros los siervos de nuestro Señor, montad a mi hijo Salomón en mi mula, llevadlo a Gihón. Hermanos, la mula era un animal sobre el cual montaban los reyes, mientras que el caballo era el animal de guerra. Y usted notará que se mencionan 4 caballos en cierto pasaje del libro de Apocalipsis, que representan la confusión y la guerra. La Biblia nos presenta al Señor Jesucristo regresando a esta tierra montando sobre un caballo blanco, lo cual también nos habla de guerra. Él vendrá para reprimir toda la rebelión que ha habido en la tierra, y ante él se doblará toda rodilla,
Amén. Cuando el Señor vino a la tierra por primera vez, todos recordamos cómo vino, ¿verdad, hermano? No vino para luchar. Él vino para ofrecerse a Israel como el Mesías. Amén. Él vino para traer paz a las almas que confiarían en Él. Y todos recordamos que Él montó sobre un asno. Amén. Para entrar en Jerusalén. Ese era el animal sobre el cual montaban los reyes. Vemos que entonces se trajo a la propia mula de David y Salomón iba a montar en ella. David también les dijo otras instrucciones adicionales, que estas las podemos ver en el versículo del 34 al 37. Allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel. Vosotros tocaréis la trompeta y gritaréis: ¡viva el rey Salomón! Después iréis detrás de él y vendrá a sentarse sobre mi trono y reinará en mi lugar, porque lo he escogido para que sea príncipe de Israel y de Judá. Entonces Benaya, hijo de Joiada, respondió al rey: amén, así lo diga el Señor, Dios de mi Señor, el rey, de la manera que el Señor ha estado con mi Señor, el rey, así esté con Salomón y haga mayor su trono que el trono de mi Señor, el rey David. Amén. Ahora vamos a leer los versículos del 38 al 39. Y aquí podemos ver cómo fue ungido Salomón como rey. Descendieron el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaya, hijo de Joiada, los cereteos y los peleteos, y montaron a Salomón en una mula del rey David, y lo llevaron a Guión. 38. Todo del 38 al 39. Tomó el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo y ungió a Salomón. Tocaron la trompeta y gritó todo el pueblo: ¡viva el rey Salomón! Amén. También leamos el versículo 40 y el 41. Después subió todo el pueblo detrás de él, cantaba la gente con flautas y se manifestaba tan grande alegría que parecía que la tierra se hundía bajo sus gritos. Lo oyó Adonías y todos los convidados que con él estaban. Cuando ya habían acabado de comer, también oyó Joab el sonido de la trompeta y dijo: ¿por qué se alborota la ciudad con tanto estruendo? Y el mensajero que le trajo las noticias a Adonías concluyó diciendo lo siguiente. Esto lo vemos en el versículo 47 y 48. Y aún los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro Señor, el rey David, diciendo: Dios haga bueno el nombre de Salomón más que tu nombre, y haga mayor su trono que el tuyo. Y el rey adoró en la cama, y ha dicho además así: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que ha dado hoy quien se siente en mi trono y lo vea de mis ojos. David por fin puso su sello de aprobación sobre Salomón como rey. David era ya anciano y pronto su vida se extinguiría. Ahora leamos el versículo 49 y el 50. Entonces se estremecieron todos los convidados que estaban con Adonías. Se levantaron y cada uno se fue por su camino, pero Adonías tuvo miedo de Salomón. Se levantó y fue a asirse de los cuernos del altar. Los convidados de Adonías tuvieron miedo y huyeron porque sabían que serían considerados como traidores. Y entonces Adonías, temiendo por su vida, huyó entonces al santuario del tabernáculo para buscar asilo.
Ahora, los cuernos del altar. Estos eran el único lugar donde un fugitivo en aquel tiempo podía encontrar seguridad para protegerse, para proteger su vida de cualquier persona que lo persiguiera. Y esto lo podemos leer en el versículo 51 y el 52. Dice, luego avisaron a Salomón: Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha sido de los cuernos del altar diciendo: Júreme hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo. Y Salomón dijo: Si él es hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, pero si se halla mal en él, morirá. Amén. Salomón trató muy recta y bondadosamente a Adonías. Si Adonías se presentaba como un súbdito leal, pues no le sucedería nada, como vemos en el versículo final del 53. Dice: el rey Salomón mandó que lo trajeran del altar vino, él, y se inclinó ante el rey Salomón. Salomón le dijo: vete a casa. Y hermanos, Adonías fue entonces traído a su presencia y se sometió al nuevo rey. Y Salomón le mandó que regresara a su casa y luego lo despidió en paz. Amén. Amén. Pues hermanos, aquí hemos visto pues cómo en aquellos días en los cuales el rey David, ya por su avanzada edad, se hallaba en un estado de relativo aislamiento. Pero hermanos, Dios controló las circunstancias y controló los planes humanos que podían entorpecer sus propósitos con respecto a la sucesión y descendencia del rey. Es que el mismo David, a pesar de todos sus errores, y seguramente a causa de ellos, él se había encomendado a la dirección de Dios. Por ello, él pudo decir en el Salmo 37:5: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Amén. Amén. Y así todos nosotros, hermanos, cuando estemos enfrentando alguna situación, tenemos que encomendar nuestro camino al Señor, hermano. Sí, amén. Aleluya. Porque no tenemos a quién recurrir. Aquí en el mundo no podemos recurrir con nadie, hermano. Porque como dicen, cualquiera o todos nos van a decepcionar, hermano. Sí, amén. Pero el Señor nunca nos va a decepcionar, hermano. Siempre tenemos que aferrarnos a que el Señor está con nosotros, Sí, amén. y que el Señor escucha nuestras oraciones, y que los tiempos del Señor son perfectos. Amén. Él tiene el momento y la hora en que va a contestar, hermano. Pero tengamos la paciencia, hermanos, así como muchas veces en lo natural queremos que las cosas sean rápido. A veces el Señor, como dice la hermana, el Señor contesta, pero muchas veces Él quiere que nosotros trabajemos, que nos esforcemos, que clamemos a Él y que le pidamos. Amén. Realmente y de todo corazón, hermanos. Es fiel. Así es. Amén, hermano. Ahí le dejamos. Dios les bendiga, hermano. Amén. Aleluya.